¿Cuál es tu historia? ¿Te puedes dar la vista a un ciego? He venido a este mundo a dar la vista a aquellos que no pueden ver, y a quitar la vista a aquellos que ven. He venido a este mundo a dar la vista a aquellos que no pueden ver, y a quitar la vista a aquellos que ven. ¿Cómo están, queridos amigos, hermanos en Cristo? Les habla su hermano Patricio. Dios les bendiga mucho a ustedes y a sus familias. En este momento vamos a hacer un programa no muy largo, ojalá que sea cortito, no más de 30 o 40 minutos, sobre esta noticia que me imagino que ya la deben estar viendo, que me llamó muchísimo la atención. Por un lado, ¿cierto? El tema de los satanistas que buscan, ¿cierto?, ser reconocidos por ley como una, comillas, religión y formalizar un templo, que por lo que entendí sería el primer templo en América Latina en ser reconocido oficialmente por la justicia. Eso por un lado. Y lo segundo que me llamó muchísimo la atención es que a medida que yo iba leyendo la nota, en algunos puntos, y ahora van a entender el porqué el título del video, me pareció no estar leyendo a un satanista per se, o sea, a un tipo que profesa, comillas, la religión satanista, sino que en muchas instancias me dio la impresión de estar leyendo a un liberal, ¿cierto?, progresista, como, no sé, un ejemplo muy a la rápida como de Evópoli, y a veces me da la impresión de que estaba leyendo a alguien del Frente Amplio. Esa era la impresión que me daba. Y a veces que se mezclaban, que era leer a alguien que puede estar mezclando las dos tendencias, pero al final me acordaba que estaba leyendo a un satanista. Y justamente de eso quiero hablar, para que se entienda el título, ¿ok? Pero lo primero, como siempre, estos videos no lo hago para mí, no lo hago para mi reconocimiento ni para mi gloria, lo hago para el reconocimiento, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿ok? Así que su Espíritu Santo me guíe, que me ayude a explicarme bien, a ser elocuente, ordene mis pensamientos y mis palabras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos, no voy a leer todo porque la nota es más o menos larga, así que voy a ir leyendo algunos párrafos y esos párrafos los vamos a ir comentando, ¿ok? Entonces, dice: son publicistas, bomberos, estudiantes y técnicos en enfermería, pero ese día los 5 integrantes, además de otros 15 o 20 hombres y mujeres que asisten de forma remota, se reúnen en la sede provisoria de uno de los rituales periódicos de la organización, así es como se llaman, Templo de Satán, Satanistas y Luciferinos de Chile, quienes este 30 de julio, hace 5 días, se presentarán ante el Ministerio de Justicia su acta constitutiva, buscando obtener el reconocimiento legal como asociación, comillas, religiosa. Ok, aquí lo primero que me llama la atención es que hacen hincapié, no sé si porque los satanistas se lo pidieron a los periodistas o los periodistas lo hicieron a propósito, hacen hincapié que las personas que forman parte de esto, por un lado, son personas con estudios académicos, ¿cierto? Pero que también vienen siendo como personas normales con las que nos podemos encontrar en el día a día. Un publicista, un bombero, un estudiante, un técnico de enfermería. De hecho, por ahí más adelante creo que habla de que incluso hay abogados que son parte de esto. Entonces, eso es lo primero que a mí me llamó la atención. Ok. Lo otro, y esta parte la encontré notable. La encontré notable. Y que fue una de las cosas del por cual yo me decidí a hacer este video. Este párrafo que voy a leer aquí lo explica, mejor dicho, el portavoz del Templo de Satán. Escuchen. Dice: este evento marca un hito histórico en América Latina, ya que de ser aprobada su solicitud, se convertiría en la primera organización de este tipo en la región en ser formalmente constituida. Comillas,
Este es un día histórico, pues al solicitar nuestro registro, seríamos el primer templo, al menos en América Latina, en estar formalmente constituidos. ¿Ok? Ya, aquí viene esta conexión que a mí me hizo pensar y dije, ya, tengo que hacer un video de esto. Aquí, el portavoz de los satanistas hace una conexión entre la lucha que ellos llevan para ser reconocidos judicialmente como una religión, hace una conexión de esta lucha con la lucha de Martín Lutero en el siglo XV y que dio pie a la Reforma Protestante. En la mente de esta gente, que ellos estén luchando por esto, es gracias a que en el siglo XV Martín Lutero y sus 95 tesis y su revolución, porque eso fue, no reformó nada, y su revolución protestante los llevó a este punto. A que gracias a Lutero y su revolución, ellos pueden estar hoy día intentando ser reconocidos como una religión. Dice, la historia de esta petición, la historia de la petición de los satanistas a ser reconocidos, se remonta a siglos de tensiones y luchas por la libertad religiosa. En 1517, Martín Lutero desafió al Vaticano al clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, desencadenando la Reforma Protestante. Desde entonces, la búsqueda de una práctica religiosa libre de abusos y corrupción ha sido una constante. Comillas, Lutero reclamaba al Vaticano la venta de indulgencias plenarias, un documento que otorgaba a perpetuidad el perdón de los pecados y garantizaba a su poseedor el ingreso al cielo, cierre comillas, explica el portavoz del templo de Satán. Ok, este párrafo lo quiero desmenuzar. Bueno, este es un tema histórico, la verdad, no me voy a concentrar mucho para no perder el hilo. Eso de Martín Lutero, ¿cierto?, clamando sus tesis en la puerta es falso, eso no sucedió así, históricamente no sucedió así. La primera vez que se, que, que se hizo colectivo, la idea de Lutero haciendo eso fue por un cuadro, fue por una pintura. Les voy a dejar un link en los comentarios con el video que explica eso. ¿Okay? Bueno, eso es un paréntesis. Ok, entonces, como les dije en un principio, este tipo, del representante del portavoz de los satanistas, hace una conexión de su lucha, de la lucha de los satanistas, con la reforma de Martín Lutero. Y saben que no se equivoca, porque la revolución protestante lo que hizo fue dar pie justamente a esto, fue dar pie a que la gente ya no se sujetara a una autoridad. La reforma protestante es literalmente non serviam. No servimos, no serviremos. La revolución protestante lo que hizo fue dar pie, dar inicio a la subjetividad en las personas, a la libre interpretación. Dio pie y dio puntapié, dio inicio a la creación constante e incesante de nuevas comunidades religiosas, de nuevas denominaciones, ¿cierto?, que chocan con otras denominaciones y que eso se ve hasta el día de hoy, en la que distintas denominaciones protestantes no se soportan las unas a las otras y se tratan de herejes las unas a las otras. La revolución protestante lo que dio pie fue, por ejemplo, a la Revolución Francesa, a la creación, ¿cierto?, con el tiempo del comunismo, el liberalismo, el progresismo, el modernismo, el naturalismo, etcétera, 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 en un devenir constante de la historia hasta que llegamos a este punto, en donde la gente no se sujeta a una autoridad, no se sujeta a un magisterio, todo lo que entiende y la verdad que él entiende es totalmente subjetiva, para él no hay una verdad sino muchas verdades, ¿cierto? Y que la realidad misma está interpretada por una idea preconcebida en su mente. Y llegamos a este punto. Otra cosa. Bueno, y este es un tema histórico, este también es un paréntesis, eso de que Lutero reclamaba al Vaticano la venta de indulgencias plenarias, eso no fue la génesis, ese no es lo medular. Lutero lo que quería desarmar realmente,
de muchas cosas, habían dos que eran medulares, que eran las más importantes. Uno que tenía que ver que él estaba en contra del sacramento del sacerdote, ¿cierto? De hecho, con el tiempo él después se casa con una ex monja y tienen hijos, etcétera. Y él estaba en contra de la Santa Misa, esas dos cosas. También les voy a dejar un link del padre Javier Olivera Rabasi que habla sobre esto, para que se instruyan, para que aprendan. Les recomiendo mucho leer el libro Luterándonos del padre Rabasi. Yo lo tengo en Kindle. Es un libro relativamente corto, pero que enseña mucho y nos permite entender la mente de Lutero también y las cosas que él provocó y lo que desencadenó. ¿Ok? Ok. Y por último, lo que me deja este párrafo es que en la mente de este tipo, astutamente, lo que quiso hacer fue al tiro como mostrar a la Iglesia Católica como la malvada, ¿cierto? Y a ellos como la solución a esa maldad. Que la Reforma Protestante de Lutero lo que permitió fue liberarse, ¿cierto?, de las cadenas opresoras de la Iglesia Católica, y que con el tiempo devino en esta libertad religiosa, libre de abusos y de corrupción, ¿cierto?, que se puede ver expresada en el templo de Satán. Entonces, tenemos a la iglesia abusiva y corrupta, pero ahora, gracias a Lutero, tenemos al templo de Satán, que está libre de corrupción y libre de abuso. Ellos son la solución. Eso fue lo que yo entendí. No sé si usted entenderá lo mismo, pero eso es lo que me llamó muchísimo la atención. Después, dentro de esta noticia, acá, aquí, dice, en su declaración, los satanistas y luciferinos también subrayan su postura contra el maltrato animal y la intromisión de ministros de cultos en asuntos gubernamentales o legales. Estamos en contra del maltrato animal en todas sus modalidades. También estamos en contra de que, y esto es lo importante, que ministros de culto intenten imponer sus visiones dogmáticas en asuntos de gobierno o de leyes que solo competen a una sociedad laica decidir, enfatizan. Esta gente hace esto porque los satanistas, voy a dar un ejemplo para que se entienda bien. Los satanistas yo estoy seguro que son pro aborto. Me extrañaría que no lo fueran. Esta gente es fijo que son pro aborto. Cuando dicen que ministros de culto intenten imponer sus visiones dogmáticas en asuntos de gobierno de ley, es porque ellos no le temen solamente a una visión dogmática, ¿cierto?, de ciertas leyes que se puedan legislar como el aborto. La Iglesia Católica, si ustedes ven el por qué están en contra del aborto, si ustedes ven la postura de la Iglesia, ven el argumento de la Iglesia, no es solamente dogmático, no es solamente de fe, no es solamente bíblico, es también científico, biológico y filosófico. Si ustedes leen el argumento del por qué la Iglesia está en contra de esto, el magisterio, ¿cierto?, o incluso cualquier creyente medianamente informado e instruido, se darán cuenta que no es solamente dogmático, no es solamente de fe, no es solamente bíblico. Vuelvo y repito, es científico, biológico y filosófico. Y esta gente lo sabe. Y por eso insisten en una sociedad laica, siendo que ellos, si son reconocidos como religión, entonces ya no son laicos, porque son una religión. Pero aún así, necesitan y enfaticen, ¿cierto?, que no, queremos una sociedad laica y que esta gente con sus dogmas queden afuera. Insisto, porque esta gente no es bruta, no es tonta. Esta gente sabe que la verdad está de nuestro lado. Y esto no es soberbia lo que estoy diciendo, es porque es cierto, es verdad. Las explicaciones y los por qué nosotros podemos estar en contra de tantas leyes modernas, ¿cierto?, progresistas como el aborto, tienen un fundamento científico, biológico, filosófico. Y esta gente los detesta. Dice, dame un segundito, acá.
Dice, esperamos que las autoridades den un veredicto positivo a nuestra solicitud basado en el respeto a la libertad de culto, en consonancia, y aquí nuevamente lo repite, con la laicidad garantizada en nuestra Constitución, nuestras leyes y las leyes internacionales. Expresan con esperanza. Constantemente hablan de la laicidad, pero ellos quieren ser reconocidos como una religión. Entonces, ¿por qué necesitan tanto un país laico si al final ellos necesitan instaurarse como una religión? Dice, y aquí esta parte la encontré notable. Aquí fue cuando, aquí y en otro párrafo más, es cuando yo dije, no sé si estoy leyendo un satanista o un liberal progre, o un progre de izquierda tipo de Frente Amplio, no sé. Dice, por último destacan su compromiso con los derechos humanos y las libertades individuales, por un país de pleno respeto a las libertades y los derechos humanos, por un país de pleno respeto, perdón, a la laicidad, nuevamente, a la laicidad, perdón, y la libre determinación de las personas a elegir o no qué religión desean tener, por un país de derechos progresivos y de tolerancia. Nuestro registro será una realidad. Aquí, por un país de derechos progresivos y de tolerancia, nuestro registro será una realidad. Una de las tantas cosas con las que nosotros estamos luchando hoy por hoy, ya desde hace varios años en todo caso, es con un concepto que se ha venido dando sobre todo desde la izquierda y que la derecha liberal en algún momento también ha abrazado, y que es este, este término del el derecho progresivo, en el que cada día, ¿cierto?, hay un nuevo derecho y que ese derecho da pie a otro derecho y a otro derecho y a otro derecho. Uno de esos derechos progresivos, por ejemplo, lo instauran sobre todo en los niños, en el que el niño, el día de mañana, en su derecho progresivo, individual, ¿cierto?, ya no necesita la autorización de sus padres para, por ejemplo, cambiarse el nombre o el apellido antes de los 18. O peor aún, que un niño, gracias al derecho progresivo, ya no necesita la autorización de sus padres para cambiarse el sexo en el registro civil. O peor aún, y más terrible aún, no necesitar la autorización de sus padres siendo menor de edad para realizarse alguna intervención médica, ¿cierto? Para, comillas, cambiar su sexo biológico. Esta gente, si ustedes leen esto, no hay ninguna diferencia entre un satanista, un liberal y un progresista izquierda. No hay ninguna distinción. Son exactamente lo mismo. Piensan exactamente igual. Ellos se llenan la boca con el tema de la tolerancia. De hecho, hay otro párrafo en lo que más hablan es la tolerancia, la tolerancia, la tolerancia. Acá, espérame. Deme un segundo. Deme un segundo. Creo que lo pasé. Deme un segundo, por favor. Aquí. Dice, la organización destaca su compromiso con el cumplimiento de las leyes y su rechazo a la intolerancia, la intransigencia, el fanatismo y la imposición. Asimismo, subrayan que no buscan imponer sus creencias a otros, no, abro comillas, no imponemos a nadie nuestra visión de las cosas o del mundo, no imponemos nuestras creencias a nuestros vástagos, nótese el término que ocupan, vástagos, ni a persona alguna, pues estamos a favor de la libre determinación de la personalidad. ¿Saben quién hablaba de la libre determinación de las personas? Lenin. Él hablaba de la libre determinación de las personas. Libre determinación que a la postre termina en una calamidad, porque siempre la gente, siempre las personas, por lo general, tienen necesidades distintas, buscan distintas cosas, y si los dejas hacer lo que se les plazca, esa libertad se traduce en un libertinaje, que al final llega o termina en un problema, en un desastre para la comunidad. Ok, pero en lo que me quería concentrar es que ellos, ¿cierto?, rechazan la intolerancia, la intransigencia, el fanatismo y la imposición. Yo les pregunto a ustedes, ¿la intolerancia es mala per se? ¿La intransigencia es mala per se? ¿O la imposición? El fanatismo irracional
es evidentemente malo. Pero, por ejemplo, que yo sea intolerante con un pedófilo, ¿es malo? Que yo sea intransigente con los delincuentes, con los que quieren destruir el país, con los que quemaron el país el 2019, ¿es malo? Que yo le imponga a mi familia, sobre todo a mi hija, que debe no robar, no mentir, no matar, respetar a sus padres, amar al prójimo, hacer el bien, etcétera. Que yo le imponga esas cosas a mi hija está mal. ¿Realmente la intolerancia, la intransigencia y la imposición son malas? ¿Están seguros de eso? ¿Debemos tolerarlo todo? ¿Debemos ser transigentes con todo? ¿No debemos imponer nada? No debemos, por ejemplo, imponer a los niños en las escuelas que deben esforzarse por sus familias, que deben esforzarse por ellos mismos, que deben esforzarse por terminar sus estudios, que deben esforzarse por ser buenas personas, que deben esforzarse, ¿cierto?, por ser gente que aporte a la comunidad con el paso del tiempo, que sea gente de bien para la comunidad, para la sociedad, etcétera, que respeten sus símbolos patrios, que respeten a su país, que respeten, por ejemplo, que cuiden la infraestructura, etcétera. Si yo le impongo eso a un niño, ¿es malo? ¿Es malo per se? Al parecer para esta gente sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este speech, todo esto, si ustedes se olvidan por un minuto de que estamos leyendo una nota sobre satanistas, ustedes no saben si están leyendo a un liberal o a un progresista de izquierda. Son exactamente lo mismo. Y por eso le puse el título. Ahora se entiende por qué le puse este título. Esta gente es exactamente igual, son cortados por la misma tijera. Y esto es producto de la Revolución Protestante. Reforma nada porque no reformó nada. Revolución Protestante. En el que dio rienda suelta al antropocentrismo. Los liberales, los progresistas y los satanistas son todos liberales antropocéntricos, en el que todo está en el individuo, en la persona misma. Ya no importa, no interesa el bienestar espiritual, metafísico, no solo del individuo, sino que de la comunidad en su conjunto, sino que lo único que importa es el individuo en sí mismo, en lo que ese individuo cree, en lo que ese individuo piensa, incluso si está errado, incluso si está equivocado e incluso si sus actos llevan a ser no solamente perniciosos para sí mismo, sino que perjudiciales para la gente que le rodea. La Reforma Protestante dio pie a todo esto, porque, insisto, ya no hay que sujetarse a la autoridad, no hay que sujetarse a un magisterio, ahora todo depende de lo que yo entienda en mi libre interpretación de las cosas, ya no existe una verdad única, sino que existen muchas verdades y todas son relativas, todas son subjetivas, entonces eso dio pie a este tipo de aberraciones, como la Revolución Francesa, el liberalismo, el comunismo, el progresismo, el modernismo, el naturalismo y este tipo de payasadas como las que estamos leyendo ahora. Es tanto así que hay un párrafo en el que nuevamente hace hincapié en este tema de aquí. Ese guiño al cristianismo no es arbitrario, según cuentan. La mayoría de los seguidores de la religión satánica son apóstatas, es decir, han renunciado a una religión de la que antes formaban parte. Según explican, las polémicas como los casos de la pederastia de la religión católica y la guerra palestina-israelí han empujado a más gente a alejarse de su crianza y a unirse al satanismo, tanto de manera comunitaria como lo sería la incorporación a una organización como el Templo de Satán o de forma individual. Vamos desmenuzando esto. Lo primero, ¿ese guiño al cristianismo no es arbitrario? Claro que no. Yo se los hice saber cuando empezó el video. Lo primero que hicieron fue poner al cristianismo, al cristianismo católico, porque todos se identifican con eso, ¿cierto? Como lo malo y ellos como la solución, ¿cierto? Lo bueno. Luego de eso, para sustentar esto,
dicen que la mayoría de los satánicos son apóstatas, o sea, que en su momento fueron cristianos. Lo dudo mucho, porque por lo general la gente que se sale de la iglesia o que apostata, muchas veces ni siquiera son apóstatas realmente. Es gente que por una u otra razón, por uno u otro motivo, simplemente dejan de ser cristianos practicantes, se alejan de la fe, muchos se vuelven agnósticos, quizás ateos, ¿cierto? Tienen estas luchas internas con la fe, dejan de ir a la iglesia, dejan de recibir los sacramentos, se alejan y viven en el mundo nomás. Y se alejan de toda práctica religiosa, se alejan, se van, se cierran. Y que es triste, obviamente. Pero no, según ellos, la gran mayoría son apóstoles. Yo estoy seguro que si yo me pongo a preguntarle a cada uno quién es apóstata y les pregunto por qué fue apóstata, lo más seguro es que esa persona no tiene ni idea por qué apostató, quizás no tiene idea porque nunca apostató, quizás nunca fue un cristiano, ¿cierto?, católico practicante, nunca se preocupó de estudiar su fe, de comprender de teología básica quizás, de estudiar, no sé, etcétera. La gran mayoría de las personas que forman parte de este tipo de grupos son personas sin personalidad. La gran mayoría de las personas que eh, forman parte de este tipo de grupos, no solamente del satanismo, sino que, por ejemplo, de el hinduismo, el budismo, etcétera, forman parte de esto porque no tienen personalidad, andan perdidos, no tienen un norte, no tienen un horizonte visible, entonces van deambulando de estupidez en estupidez, se meten un rato al budismo, el hinduismo, nueva era, no lo lleva a nada, no se sienten plenos, no se sienten llenos por razones obvias, porque no han llegado a la verdad plena, y muchos de ellos, cierto, que muchas veces son personas que tienen muchos problemas internos, psicológicos, familiares, y esto lo sé porque yo en mi vida creo que he conocido como 3 satanistas, y todos tienen un denominador común: sus, sus familias o no eran cristianas o no eran plenamente cristianas, no eran practicantes ni entendidos en su fe, o lisianamente ateas, muchas veces con problemas en el hogar, con los padres ausentes, gente que busca un sentido de pertenencia, estar en algún lado, pertenecer a algo, ser parte de algo, ¿cierto? Y terminan en este tipo de pseudo religiones, ¿cierto? Este tipo de grupos. Esa es la realidad. Y ustedes lo pueden contrastar, ustedes pueden conversar a alguien que esté en nueva era, hinduismo, budismo, ¿cierto? En el satanismo, y se van a dar cuenta que lo que yo estoy diciendo es verdad. Y aquí en este párrafo, nuevamente, para sustentarse ellos, ¿cierto?, como la opción viable, nuevamente pone a la religión católica como lo malo por el tema de los casos de la pederastia, y que obviamente son cosas que nosotros reconocemos que sí han existido y que rechazamos total y profundamente, y que siempre exigimos que los culpables sean condenados con cárcel efectiva. De eso no hay ninguna duda. Pero insisto, son casos excepcionales, son excepciones a la regla. No es que la fe la vivamos con la pederastia, son cosas totalmente aparte y que las condenamos. Pero ellos hacen hincapié en eso. Y si ustedes leen la nota completa, también la voy a dejar ahí en un link en los comentarios. Si ustedes ven la nota completa, en ningún momento, pero absolutamente en ningún momento, ellos hacen un comentario positivo a la fe cristiana me refiero. Nunca lo hacen. Ellos en la nota se llenan la boca con el hecho de que la gente tiene que elegir, ¿cierto?, a qué religión pertenecer, a qué religión abrazar, etcétera. Pero de entrada te dicen, pero ojo, que en el cristianismo, en la iglesia católica, es corrupta, es pederasta, es abusiva, son dogmáticos, etcétera, etcétera. Mientras que nosotros no les imponemos nada a nuestros vástagos, mientras que nosotros no imponemos ningún concepto de nada, que la gente cree y piensa lo que quiera, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el pensamiento que ellos tienen. Y lo hacen de esta forma, en forma deshonesta, obviamente. Y que alguien me diga qué tiene que ver la Iglesia Católica con el conflicto de Israel y Palestina. Yo, por más que leí esto, no sé. Esto es una imbecilidad. O sea, aquí literalmente, esto
es descarado, o sea, ojo, que la religión católica no solamente tiene que ver con casos de pederastia, también está metido en la guerra de Palestina con Israel. Es una imbecilidad. Entonces, como pudieron ver, cuesta notar, o sea, miento, uno lee esta nota y te das cuenta, te pasa que tú a veces se te olvida que estás leyendo una nota sobre unos satanistas y es como leer el manifiesto de alguien de Evópoli o del Frente Amplio. Es por eso que puse el título que puse. Y el problema con esto es que invita a la gente al libre examen de todas las cosas, a relativizar todas las cosas. Porque como esta misma gente, dice estos satanistas, que ellos no imponen nada, ninguna visión de nada, ningún dogma de nada. El que entre puede pensar lo que quiera, el día de mañana puede pensar esto y pasado mañana esto otro. Todo es subjetivo. Los dogmas son malos. La subjetividad es lo bueno. Es la subjetividad, ¿cierto?, la que nos ha llevado a aceptar a las personas que dicen que hoy día son seres humanos y mañana son perros. Es la subjetividad de las cosas la que nos ha llevado a un punto en el que hoy día Juan, pero mañana es Carmen. Es esa subjetividad de las cosas que nos llevó a que conviviéramos con gente que cree firmemente o dice, ¿cierto?, que lo que hay en el vientre, que aquello que hay en el vientre materno no es un ser humano, sino un conjunto de células desechables, no importa en qué mes. Pero ahí tienen a la Camila Vallejo diciendo que en su vientre se está formando una personita. Pero cuando habla de aborto, ahí no hay una persona, hay un conjunto de células totalmente desechables. Es la subjetividad, ¿cierto?, la que nos hace tener que convivir con gente en el que no existe tal cosa como un hombre biológico y una mujer biológica, sino que son constructos sociales. Es la sociedad la que nos forja como hombre o como mujer y que podemos ser lo que nosotros queramos. Es esta actitud de rechazo a una autoridad, de rechazo a un magisterio que permitió que la gente vaya deambulando de aquí para allá en falsas religiones que lo único que hacen es perderlos aún más y que les quita de vista, que les quita en el norte la verdad que está revelada. Y aquí viene una crítica constructiva. En parte nosotros, en el mundo cristiano católico me refiero, también tenemos la culpa. Porque yo considero que a veces somos muy herméticos. Somos muy buenos para crear grupos de WhatsApp, pero no llevamos la verdad revelada al ámbito público. Como bien me dijo hoy día un amigo, cuando todo lo dejamos reducido a un grupo de WhatsApp, eso se transforma como una caja de resonancia. Y de ahí no sale. Entonces Jesucristo y su verdad se quedan encerrados en esa caja de resonancia. Y por tanto, lo bueno que debiera ser transmitido a la gente para conducirlo a su salvación, para conducirlo al bien, se queda encerrado en esa caja de resonancia en un grupo de WhatsApp. Y nuestro deber es llevar el evangelio a la calle. Nuestro deber es instruirnos, estudiar, leer, ¿cierto? Y tener argumentos tanto teológicos como filosóficos de las cosas que nos rodean el día de hoy. ¿Ok? Ejemplo, el tema del aborto. Vuelvo y repito, los argumentos que pueda tener la iglesia, el magisterio, en cuanto al por qué se rechaza el aborto, no es solamente un argumento teológico, ¿cierto?, bíblico, sino que es científico, biológico,
y filosófico. Y es eso lo que nosotros tenemos que llevarle a la gente también. Instruirla, enseñarle. No podemos estar reducidos siempre a una pequeña caja de resonancia. Como les decía en el programa anterior, la lucha es espiritual. La lucha es metafísica. Y por eso son tan importantes no solamente los símbolos, sino que esta lucha se lleve a la calle. Es por eso que los liberales y los progresistas, que son primos hermanos pero no lo saben, todo lo llevan a la calle, todo lo llevan al símbolo. Es por eso que ellos se toman la música, se toman el arte como la pintura, por ejemplo. Es por eso que ellos se toman los muros, se toman las calles, porque saben que a la gente es así como se le engaña, es así como se llega mucho más rápido. Los satanistas y los luciferinos piensan exactamente de esa forma. Que ellos hayan elegido hacer esto público y que ojalá salieran todos los medios de comunicación, no es azaroso. Yo estoy seguro que ellos lo pensaron, lo analizaron y dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a hacer publicidad gratis. Vamos a llamar a los medios de comunicación y les vamos a presentar nuestro caso. No solamente para que la gente diga, oh, mira qué curioso, sino que para llamar la atención de la gente y vengan a nosotros. Porque nosotros no somos dogmáticos, porque nosotros no exigimos nada, porque nosotros no pedimos que se sujeten a nosotros. Nosotros somos libres. Nosotros defendemos la libre determinación, como decía Lenin. Que la gente piense lo que quiere y haga lo que quiere. Eso es modernismo puro. Y eso es culpa de nosotros también. Y es por eso que yo los llamo siempre y los invito a que sean parte del movimiento reaccionario Sagrados Corazones de Jesús, ¿cierto? Que lleva el rosario a la calle, que lleva exorcismos a la calle, que lleva la bandera del Sagrado Corazón de Jesús, que lleva el símbolo a la calle. La gente necesita ver eso. La gente necesita ver que para esta revolución hay una contrarrevolución. Y esa contrarrevolución es espiritual, metafísica, simbólica y de base y de calle. Hay que estar en la calle, hay que estar ahí y están todos invitados, porque la idea es que ustedes lleguen a la verdad, a esa verdad que ya está revelada y se van a dar cuenta que nuestra fe es razonable, que nuestra fe es sustentada en la razón. Nosotros no sujetamos la fe a la razón, sino que la razón está sujeta a la fe. Y por eso nosotros necesitamos que la gente comprenda su fe, para evitar que se pierdan, para evitar que se vayan deambulando de falsas religiones entre falsas religiones y terminen en brutalidades como esta, que van a hacer que pierdan su alma, que van a hacer que se entreguen a un libertinaje en sus vidas, en el que solamente busquen el goce pleno de su propia persona, sin pensar en el perjuicio que eso le va a significar no solamente a ellos, sino que a la gente que les rodea. Eso es puro carpe diem. Esta gente lo único que te promete es carpe diem. El ahora, el aquí y ahora. Y eso es sumamente peligroso. Recuerden, chicos, que la batalla es espiritual primeramente. Por eso hay que instruirnos, salir a la calle, formen grupos de rosario, porque la batalla es aquí y es ahora. Así que eso, queridos amigos, espero no haberme alargado mucho. Recuerden que esto que yo hago no lo hago para mí, lo hago para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, lo hago para la gloria de nuestro Salvador, porque Dios quiere que todos seamos salvos, todos. ¿Ok? Así que Dios los bendiga a ustedes, los bendiga grandemente a ustedes, a sus familias, a sus seres queridos, a nuestros amigos, pero también a los enemigos, para que vuelquen su mirada, para que vuelquen su vida, su corazón a Cristo. Que Dios los bendiga muchísimo y nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao. ¿Cuál es tu historia? ¿Te puedes dar la vista a un ciego? He venido a este mundo a dar la vista a aquellos que no pueden ver.